En el vídeo anterior habíamos analizado cómo crear un componente simple dentro de nuestras aplicaciones de Angular y sobre todo cómo utilizar el selector para poder visualizar ese componente en cualquier punto de nuestra aplicación. Bien, es muy importante que tengamos en cuenta que ese componente lo único que hace es coger su vista, su HTML o su plantilla y renderizarla justo o mostrarla justo en el espacio que ocupa, por ejemplo, aquí entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Cuando yo coloque este tipo de etiquetas dentro de un componente superior, lo que va a pasar es que va a coger el HTML que yo haya definido para ese componente y lo va a mostrar en ese punto exacto, lo que me da mucha flexibilidad y muchas posibilidades. Bueno, pues en este caso, en este vídeo vamos a analizar las diferentes propiedades que nos permiten definir pues, las plantillas para nuestros componentes. En este caso, de primeras, por defecto, cuando creamos un componente, Angular ya nos coloca la propiedad template URL para que nosotros podamos diseñar ahí nuestro código HTML o el código HTML que representa el componente. Si abrimos un segundito el sistema de archivos, nos recordamos que dentro de la carpeta saludo tenemos los tres ficheros, el HTML, el CSS y el TS, aparte que se llaman igual, por lo tanto están relacionados, pero la verdadera relación entre el archivo TS, en este caso en el que me encuentro, la clase, y el archivo HTML se realiza dentro de esta variable. Es decir, que yo a este nombre de fichero saludo.component.html podría ponerle el nombre que quisiera. Si yo le cambio el nombre aquí, saludo.component, por otro cualquiera, pero también se lo cambio aquí, los dos ficheros quedarían relacionados. Lo que quiero decir es que el nombre no los relaciona directamente, es decir, por tener el mismo nombre no quedan relacionados como por arte de magia, sino que en esta propiedad template URL lo que estamos haciendo es relacionar estos dos ficheros. En el fichero saludo.component.html podemos definir el HTML que queramos que aparezca cuando nuestro componente se muestre en pantalla. Por ejemplo, voy a colocar un H1 con el típico hola mundo que siempre hay que poner cuando iniciamos cualquier proyecto o aprendemos cualquier herramienta nueva. En este caso yo lo que he cambiado es la vista, lo que va a aparecer cuando yo arranque mi aplicación y muestre este componente por pantalla. Nos cercioramos de que la aplicación está levantada con el comando ngser, porque si no, no podemos tener levantado el servidor, y navegamos en nuestro navegador hacia localhost 4200. Como estoy mostrando 4 veces el componente saludo, se visualiza aquí 4 veces el hola mundo. Voy a poner esto a la derecha. Tengo 4 componentes saludos, lo puedo mirar aquí dentro del body, dentro de mi componente raíz, 4 componentes saludos. Dentro de cada uno de ellos un H1 con hola mundo. Esto, como comentaba en vídeos anteriores, nos permite mucha flexibilidad y repetir mucho menos código. Para yo mostrar estas 4 frases, simplemente he tenido que colocar dentro del componente raíz 4 veces el mismo componente. Evidentemente son componentes muy sencillos ahora de primeras, pero cuando empecemos a darle un poquito más de funcionalidades, veremos que pueden cumplir muchas acciones que además nos puedan resultar útiles para conseguir desarrollar nuestras aplicaciones en Angular. Bien, en este caso el primer paso es este. Si yo en el archivo que está relacionado en template URL dentro de mi componente coloco una serie de cosas, aparecen por pantalla. Pero bien, tenemos otras propiedades que también se pueden utilizar para definir las plantillas. En este caso lo que voy a hacer es borrar la propiedad template URL porque no quiero que aparezca un HTML en concreto y fijaos que ya me está dando error esto, me está diciendo, oye, necesita un template. Porque existe otra propiedad, en este caso la propiedad template. Bueno, en la propiedad template lo que vamos a hacer es colocar el código que queremos que aparezca directamente aquí. Por ejemplo, voy a colocar un H1, cierre de H1 y voy a poner componente saludo. Evidentemente, para seguir con la estructura normal le tengo que poner la coma y lo único que he hecho ha sido, en vez de definir el HTML en un fichero totalmente aparte, .html y un poquito más ordenado, bueno, pues lo coloco aquí dentro. Vamos a ver qué sucede. Vuelvo al navegador, localhost 4200 y ahí tengo el contenido del componente saludo y pasa exactamente igual. Si yo despliego, tengo mi componente saludo 4 veces y tengo el H1 con el texto que yo le he colocado. ¿Ventajas e inconvenientes de esto? Bueno, si es un componente pequeño, pues igual sí que nos merece la pena meter aquí el código HTML directamente en el TS y nos ahorramos un fichero. Si es un componente un poco grande, que tiene mucho código HTML, es una vista bastante contundente, igual no merece la pena estar metiendo aquí los diferentes códigos HTML. Pero bueno, eso ya viene un poco en función del proyecto que estamos haciendo. Si yo, por ejemplo, quisiera meter aquí un H2, ¿vale? Me vengo aquí abajo y fijaos lo que pasa. Metería un H2, por ejemplo, componente saludo y aquí subtítulo.
me está dando errores. Me está dando errores porque yo un string JavaScript o un string TypeScript, una cadena de caracteres, no la puedo partir por la mitad, lo que me sería a mí más cómodo. Lo tendría que hacer de dos maneras, o traérmelo a la misma línea, que ya pierde un poco la estructura del HTML y lo veríamos así un poco raro, o utilizar la comilla abierta para realizar un template literal que sí que nos permiten saltos de línea. Lo coloco de esta manera y lo ordeno un poco para que se visualice. El H2 por aquí y la apertura de H2 por aquí. Este tipo de string ya sí que nos permiten saltos de línea y por lo tanto cuando guardo tengo componente saludo y subtítulo para todos, para los 4 componentes saludo que estoy mostrando dentro de app component HTML. Entonces, la decisión aquí es o utilizo esta fórmula con el template, metiendo aquí directamente el HTML, y repito, si es un HTML muy grande, creo que no merece la pena, o me creo un fichero aparte con el nombre que queramos, pero siempre relacionándolo con la propiedad template URL, como hemos hecho aquí. La coloco, template URL, y aquí le pongo el ficherito donde se encuentra. Pues se encuentra aquí, saludo component.html. Y ahí lo tendríamos, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que estamos logrando... saludo component.html, no me lo cogía. En este caso lo que estamos logrando es sacar nuestra plantilla a un fichero aparte. Yo voy a trabajar con esta fórmula, la recomiendo porque me parece más agradable de trabajar, me parece más seguro porque al final estoy trayendo todo mi código HTML a un fichero HTML, puedo contar con las ayudas del navegador, por ejemplo, puedo contar con la utilización de Emmet. Si yo escribo H2 y aquí pongo subtítulo, me lo va a generar si le doy al tabulador. Entonces tengo ciertas ayudas que dentro del propio TS, dentro del @component, no las tengo. Entonces, bueno, pues que sepamos que existen las dos opciones, que sepamos que podemos utilizar o template para meter aquí el código HTML o template URL para asociarlo con un HTML aparte, y que yo creo que esta es la más recomendable por el hecho simple de tener el HTML en su fichero organizado y no meternos aquí dentro del código, que igual se puede montar algún lío grande, cosa que no queremos. En los próximos vídeos veremos temas de cómo colocar las hojas de estilos.